Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Reflexionamos el Evangelio Mateo 19 del 23 al 30. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos se quedaron espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús le dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos y campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto súper interesante. Quedémonos con la primera frase del texto. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Claro, esta pregunta siempre sale entonces, o la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿entonces significa que los ricos son malos? Hombre, no es exactamente lo que Jesús está planteando. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿eso significa también que la riqueza es mala? Tampoco Jesús está planteando eso. ¿Qué es lo que Jesús está planteando? El problema no es la riqueza, el problema es el corazón. O sea, ¿por qué viene la condenación de aquel que acumula riqueza? No por sus riquezas. Si las ha hecho, si las riquezas que ha logrado son producto de su trabajo y de su honradez, ¿eso es malo? Lógicamente que no. Bajo ningún concepto es malo. El problema es dónde pone el corazón. En general, por no universalizar, en general se ha visto que cuando el corazón se pone en la riqueza, el corazón se vuelve egoísta, el corazón se vuelve insolidario y el corazón se vuelve inhumano. Ahí está el problema. Entonces el problema no son las riquezas, el problema es dónde está el corazón. Jesús lo va a decir en otro evangelio: donde está tu tesoro está tu corazón. Y es lo que Jesús está criticando. ¿Por qué dice Jesús que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Porque de ordinario, cuando el dinero atrapa la vida, ahí viene el problema. Recuerden ustedes que Jesús va a poner una parábola de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el rico queda condenado? ¿Y por qué el rico va al infierno? Porque el rico banqueteaba, vivía de una manera espléndida, tenía a Lázaro ahí, tenía al pobre ahí a los pies de él, y dice el texto que ni migajas era capaz de darle. Por eso fue que se condenó. No fue que se condenó por su riqueza. Honestamente no estaba ahí el problema. El punto estaba que no era capaz de ser solidario. Y vuelvo y repito, si tu riqueza ha sido ganada honradamente, a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo, con manos limpias, ahí no hay ninguna condición de pecado. Y es más, yo me atrevería a decir que cuando uno de verdad ha sabido trabajar con manos limpias su riqueza, uno sabe reconocer que eso es parte de las gracias que Dios le dio y es capaz de abrirse a la generosidad. Pero aquellos que se han ganado la riqueza de manera corrupta, esos tienen el corazón podrido. Ahí no hay camino de solidaridad. Ahí lo que hay es un egoísmo terrible. Por eso Jesús lo que critica es dónde está el corazón. Critica dónde se pone el corazón. Cuando el corazón está puesto en Dios, uno sabe siempre mirar la vida desde Dios. Miren que, siguiendo en el versículo 25, dice que los discípulos se quedan espantados y le dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse?
Recuerden ustedes que en el tiempo de Jesús la riqueza se reconocía como un signo de bendición, como un signo de privilegio, diríamos. El hecho de tener riqueza yo es como que Dios tiene un cierto privilegio sobre mí, me está bendiciendo mucho. Entonces muchos se sentían que la riqueza era el signo de decir, como Dios de verdad te tiene un gran cariño especial a ti, una cosa así. Era una manera como de entender esa experiencia de Dios. Y Jesús les va a recordar que no se trata de riqueza, se trata de Dios. El que salva es Dios. Por eso les dice, para los hombres es imposible, para Dios no. Porque el que salva al final es Dios. Donde está la fuerza es en Dios. Quien da la vida es Dios y quien da la vida eterna es Dios. Uno no puede pensar que por lo que tengo es que yo alcanzo la salvación. No, Señor. El que da la salvación es Dios. Es de ahí que la última parte del texto es fenomenal. Cuando le dicen los discípulos, mira, nosotros, Pedro le dice, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué nos queda? Y Jesús en el versículo 29 le va a decir, y todo aquel que haya dejado por mí, padre, madre, casas, bienes, campos, todo, dice, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Cuando uno sabe poner el corazón en Dios, cuando uno sabe descubrir que Dios es generoso, cuando uno sabe entregar la vida en Dios, cuando uno pone toda su vida en Dios y uno sabe entregar con esa generosidad, Dios sabe dar 100 veces más y más, dice, a la vida eterna. Aquello que tu riqueza no puede dar, aquello que no puedes comprar con nada en el mundo. ¿Quién la regala? Dios. Si tú sabes entregar, Dios siempre te va a dar 100 veces más y te va a dar más de lo que tú menos esperas. La invitación, por eso, en este texto es, uno, nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor, en Dios. Nuestra vida tiene que ser para el Señor. Recordar que todo viene de Dios y todo es para Dios. Para Dios todo es posible. Confiar, poner nuestro corazón en Él es muy central y muy importante en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda un hermoso día, que experimentes esa cercanía y ese amor de Dios. Si este evangelio y esta reflexión crees que sirve para evangelizar, compártela. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y formes parte de nuestra familia del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.